tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición, como siempre, de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente. Y esta semana ha sido una semana que ha anunciado mucho y que ha traído poco. Íbamos a tener lluvias torrenciales y tuvimos algo de lluvia, no tan torrenciales. Íbamos a tener decisiones fundamentales en una pre-campaña presidencial, unas primarias que no han terminado de prender, ni menos encender los ánimos. Hemos tenido grandes discusiones en la Asamblea Constituyente referidas a temas que van a caducar en un mes, como los afanes de la Subcomisión de Derechos Humanos, que ha acaparado portadas, ha acaparado mucho comentario, mucha crítica, pero en el fondo se entiende que no aporta mucho, más bien genera turbulencias y abre un sinnúmero de interrogantes acerca de eh, el ánimo, las animadversiones y la animosidad al interior de la Asamblea, planteando un incierto futuro sobre temas fundamentales, como por ejemplo estos conceptos de negacionismo, supremacismo y otras tantas acepciones nuevas que han ido apareciendo para viejos problemas de nuestra sociedad. Como siempre, vamos a revisar de estas cosas y muchas más con nuestro querido amigo Atricio Villa. ¿Cómo estás, Atricio? Yo ¿Cómo muy, estuvo esta semana? yo muy bien, Alejandro. Saludos, estimados auditores. Bueno, ha sido una semana de convención constituyente muy interesante también, con todos los ingredientes que puede tener un conglomerado tan variopinto. Me refiero a polémicas como la que afecta al convencional constituyente Jorge Arancibia, que tú ya mencionaste, pero particularmente esa rareza que hizo la lista del pueblo con ese invento parecido al jurel tipo Salmón. Me refiero al voto político, que seguramente le vamos a dar unas palabras en un ratito más. También el debate patrocinado por la Convención Constituyente, por el Partido Comunista, que quisieron modificar una vez más el quórum 2/3 en la votación de los artículos de esta nueva Constitución. Eso quedó ahí nuevamente parado. También apareció Alejandro en la televisión, el expresidente Ricardo Lago, y lo recordaremos también en su personaje de Capitán Planeta, cuando trabajó Ajá. también en la ONU, enviando un mensaje a la Convención Constituyente respecto del compromiso constitucional sobre el cambio climático y sobre todo la crisis hídrica, que fue, recordémoslo, una de las banderas de lucha de muchos candidatos de izquierda particularmente. También la Comisión de Descentralización sesionó esta semana en distintas regiones y ciudades de Chile. Por otro lado, también la lista del pueblo presentó su candidato oficial. Se trata de Diego Ancalao, el primer candidato mapuche a la presidencia. Recordemos que semanas atrás la misma lista del pueblo había proclamado a Cristian Cuevas el primer candidato homosexual a la presidencia de Chile. Eso quedó finalmente en nada. Y tal vez entre la noticia internacional, Alejandro, de la toma de poder de los talibanes en Afganistán, lo pongo como un ejemplo de manipulación muchas veces que hacen de la información que hacen los canales de la televisión abierta. Se registró con mucha desinformación también los tensos debates en torno al retiro del cuarto 10%, mientras que los analistas económicos del Banco Central destacaban que el índice mensual de actividad económica, que más conocido como IMASEC, del mes de julio había sido superior al del año pasado, incluso al del año anterior, de cuando se ocurrió la crisis, digamos, del año 2019. Y finalmente, Alejandro, comentar que han aparecido por estos días dos plataformas de seguimiento del proceso constituyente, lo que llama la atención para los que gusta mucho la tecnología. Hay una que se llama Plataforma Telar, que vamos a mencionar más adelante, que es de la Universidad Católica, y otra una aplicación, un bot en realidad, que se llama ConstituBot, donde a través de un WhatsApp usted puede informarse de los distintos entretelones que están ocurriendo hoy en día en la Convención Constituyente. Y tal vez como nota final de esta semana, nos encontramos que el conglomerado político Chile Vamos se puso una manito de gato en la cara, ¿no? Y cambió su nombre, ahora se llaman Chile Podemos Más, ¿no? Esa ha sido como la síntesis de la semana. Pueden quedar algunos temas fuera. Yo te propongo a lo mejor, Alejandro, ir desglosando rápidamente algunos de los temas que hemos mencionado y conocer ciertas opiniones sobre esta materia. Por ejemplo, te propongo hablar sobre lo que ocurrió en esa Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases de la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Ese es el nombre largo que tiene la Comisión de Derechos Humanos.
y que se dio a conocer puntualmente porque hizo un voto político en contra del exalmirante y edecán del general Pinochet. Se dice que él representa y simboliza esas viejas heridas de violación de los derechos humanos, que el voto político es para impedir la revictimización de las personas que van a declarar en las subcomisiones. Pero aquí se desprende muchas cosas y lo hemos escuchado por la radio, por la televisión, lo hemos visto en los medios de prensa, Alejandro, que salen una serie de interrogantes. Se habla de censura a un constituyente que fue electo, que tiene los mismos derechos que los pares, así lo mismo lo han declarado la presidencia de esta misma comisión. Sin embargo, algo ocurrió ahí y lo que más se ha dicho que esto podría afectar, digamos, entre comillas, la democracia que se está intentando desarrollar ahí dentro de la Convención Constituyente. ¿Tienes alguna opinión sobre este tema, Alejandro? No solo podría afectar la democracia interna de la Asamblea Constituyente, que se ha ido poco a poco abriendo camino desde el caos inicial, ¿cierto? De esta maraña de anuncios, de demandas, de planteamientos, de emplazamientos, a través de toda esa maraña, insisto, se ha ido abriendo paso un modus operandi democrático que hasta aquí yo diría que nos deja con un sabor positivo. O sea, de algún modo, las mociones de orden, las mociones de racionalidad, de reflexión se terminan imponiendo a las posturas vociferantes y de fuerza que existen y que se manifiestan y que persisten. Y en ese sentido, el episodio de la Comisión de Derechos Humanos es un episodio que no solo nos recuerda lo mal que Chile ha resuelto el problema de las viejas heridas. O sea, esta es una constitución que que vale la pena calificarla como un proceso constituyente que se lleva adelante en un país políticamente dividido. Y, y no solamente políticamente dividido, sino que culturalmente fragmentado. Y esa es una condición especial que requiere mirarse con, no solo mirarse, sino que abordarse con metodologías específicas. Esto no es un proceso constituyente normal. Dijimos que casi ninguno lo es, pero el nuestro particularmente es un proceso que se puede rotular como la reconstitución de una sociedad dividida. Y los argumentos, las posiciones y las decisiones, como este voto político que es una mañosería, digamos, recuerdan lo difícil que es eso. Más allá de que las heridas están vivas y que hay gente que se encarga de mantenerlas vivas, y hay otros que les interesa mucho que no solo estén vivas, sino que sean supurantes, y en ese sentido lo que allí se vive simplemente nos recuerda que este tipo de decisiones puede poner en duda en el futuro la legitimidad del proceso constituyente. O sea, a ese nivel de gravedad es cuando la gente se da gustitos como los del voto político, porque finalmente hay una cuestión que es más importante que esa y tiene que ver con la legitimidad de los actores que allí están. Y si se le niega legitimidad a uno bajo la lógica de un concepto X, en este caso el concepto de negacionismo, que la sociedad chilena no ha discutido, que la sociedad chilena no ha de algún modo acuñado y que no hay precedentes jurídicos nuestros, por lo menos. Digamos. En otras sociedades los hay, pero, pero bueno, no son automáticamente aplicables al caso chileno. Entonces, en ese sentido, cualquiera podría acuñar otros conceptos para retrucar los anteriores, como revanchismo, por ejemplo, como supremacismo, bueno, como fundamentalismo, como integrismo, y por lo tanto nos podemos deslizar con una cuesta abajo, digamos, hecha a punta de nuevos conceptos para justificar nuestras, de algún modo, visiones, que son legítimas, pero que son parciales y que representan a una porción de la sociedad. Y probablemente ni siquiera representan
a esa porción que confió en los representantes, digamos. Por eso, por ejemplo, se ha argumentado que la idea de poner a Arancibia en esa comisión fue una muy mala idea y de algún modo fue una especie de hueso lanzado a la garganta de, del otro grupo, digamos, para que se atragantasen. Y eso es lo que ha producido, un problema de atragantamiento. Entonces, gustitos de un lado y otro sobre estas materias creo que no vale la pena darse, pero ya que están sucediendo, hay que poner ahí un signo de exclamación, ojo, que eso finalmente trabaja en contra de la Asamblea Constituyente, y sobre todo socava las futuras bases de legitimidad del proceso constituyente. Así que ojalá lo resuelvan bien. Además, ¿para qué estamos con cuestiones? Esta subcomisión es efímera, dura un mes y se ha pasado la mitad del mes en puros tiras y aflojas. Y entonces, bueno, ojalá que pasen al fondo. Nuestro programa se llama Dos Tercios y no es un nombre elegido al azar, sino que tiene que ver con una de las esencias de lo que iba a vivir esta Convención Constituyente, que es que gran parte de los articulados de esta nueva Constitución debía contar una aprobación equivalente al dos tercios, digamos, para tener una validez. Esta semana nuevamente hubo un debate patrocinado esta vez por el convencional constituyente del Partido Comunista, que Como quisieron, siempre, como como siempre. siempre, Hay que modificar recordar el, eso, que son constantes, contumaces y consistentes. claro, y quisieron modificar nuevamente el tema del quórum de dos tercios, pero apareció ahí el abogado constitucionalista Fernando Atria, y quien finalmente defendió y reiteró que él siempre ha estado con el planteamiento de que, si bien es cierto, es muy excesivo el dos tercios, pero siente que la convención puede, digamos, salir adelante a través del diálogo, de la participación, de los acuerdos, y por lo tanto para él es aceptable estos dos tercios. Y quedó zancado ahí, finalmente, y el quórum dos tercios, bueno, la Convención Constituyente no tiene autoridad para cambiarlo, modificarlo, y el Congreso tampoco lo va a hacer. Por lo tanto, como decías tú en el tema anterior de los derechos humanos, en esta otra comisión, también se han desgastado, digamos, tal vez inútilmente en no querer seguir en otros temas, sino que empantanarse en estos temas del dos tercios que está prácticamente zanjado, Alejandro. Ahí lo más llamativo en realidad es que la vida es irónica y la vida política no solo es irónica, sino que se ensaña a veces con los actores. Habíamos de algún modo visto cómo Atria se había ido quedando sin, sin protagonismo en las primeras semanas de la Asamblea Constituyente, teniendo presente que él fue un actor protagónico de toda la previa, digamos, una larga previa que duró una década prácticamente. Bueno, y quiso el destino que esta semana adquiriese protagonismo, pero finalmente un protagonismo muy al estilo de las tragedias griegas, digamos, donde tiene que salir a cuidar la guagua que había engendrado. Y en ese sentido tuvo que actuar como padre-madre desesperado, digamos. Y él y un par de constituyentes más tuvieron que dar el voto para asegurar estos dos tercios. Lo que le valió la rechifla, la silbatina, ¿cierto? Y la funa generalizada por parte de los sectores que lo habían acunado en el último tiempo como una especie de gurú intelectual, ¿cierto? Muchas veces se habló de que la única autoridad intelectual que reconocía el Frente Amplio y la gente de las nuevas izquierdas, ya que estamos hablando de nuevos pueblos, podemos hablar de nuevas izquierdas, eh, era Fernando Atria, pero al parecer ese idilio, esa mentoría intelectual se precipitó estrepitosamente cuesta abajo a producto eh, de esta votación. Tanto así que tuvieron que salir a apoyar a Atria viejos amigos que abandonados por él mismo, digamos.
Bueno, se trata de cuidar la criatura. Entonces, esa fue la ironía de esta semana. Atria siendo repudiado por quienes en algún momento incluso lo plantearon como posible candidato presidencial, a propósito de esta feracidad de la tierra chilena con candidatos presidenciales. Atria también en algún momento sonó. Entonces, lo concreto en este caso es que los 2/3 se mantiene vigente. Esta vendría a ser, si no recuerdo yo, la tercera vez que eso se reafirma. No obstante, los amigos de echar abajo los 2/3 también manifestaron que van a insistir. Al parecer, la vida consiste en ello, en echar abajo los 2/3, no en insistir. Entonces, seguramente este episodio lo vamos a volver a ver repetido y en eso señalar algo. Esta insistencia en golpear la misma parte del muro es una metodología, no hay casualidad en esto. O sea, por la vía y el expediente de insistir, lo que hace es que se debilita la fe. O sea, la próxima pasada tal vez Atria lo va a pensar 2 veces y no va a querer que lo requetefunen, ¿cierto? Y como en esta semana, y tal vez va a ponerse un poco más blandengue, teniendo presente que toda la sociedad chilena está reblandecida, nadie quiere que lo funen. La mayoría prefiere que le dé el coronavirus a que lo funen, digamos. Ese es como el estado de las cosas que tenemos hoy día. Y este episodio nos recuerda que hace mucho tiempo, con algo de simpatía, con connivencia, nos compramos esa cultura de las funas gratuitas y al parecer está lejano el día en que eso se acabe. Ya. Alejandro, en esta semana también existieron dos situaciones que tienen mucho de simbolismo también, ¿eh? Usted me dijo ya, así como, ya, mucho. Mucho, nos van a Oye, funar, nos van a funar. nos van a funar. Oye, apareció, Arriesgamos hablando funas. de personajes funados en el último tiempo, apareció nuestro Capitán Planeta, me refiero al expresidente Ricardo Lago, Capitán Planeta porque él cuando asumió una secretaría en la ONU, precisamente estuvo relacionado con este tema del cambio climático y de los temas medioambientales. Bueno, apareció en Canal 13 y mandó un recado a la Convención Constituyente indicándoles de alguna manera que de alguna manera ellos tienen que tener presente y un compromiso para enfrentar el cambio climático y particularmente la crisis hídrica que vive no solamente, o sea, que vive en nuestro país, porque a nivel mundial eso ya también está establecido. Y obviamente le preguntaron sobre el caso Domínguez y bueno, finalmente sacó esa idea. ¿Algún comentario sobre esta fugaz presencia en los medios de comunicación de Ricardo Lago, Alejandro? O sea, yo creo que da gusto de repente que los expresidentes intenten cooperar, ¿cierto? Recordando ciertas cosas, usando lo que les queda de autoridad moral para encauzar ciertos procesos. Y eso da gusto porque finalmente esa fue una tradición que rompió el actual presidente, lamentablemente. Esa era una vieja tradición republicana en que los expresidentes se abstraían de la política contingente y de algún modo dejaban los últimos cartuchos que le quedaban para gastarlos como balas de plata en los momentos difíciles del país. Finalmente, esa tradición también fue barrida por el actual presidente, no en este periodo, sino que en su ¿cómo se diría? En su interludio o su interregno mientras era expresidente del primer periodo. Sí. Y eso, bueno, hace que la participación de Lagos sea como un revival interesante. También creo que de pasadita alcanzó a opinar sobre el tema de Arancibia que ya comentamos y bueno, se agradece, ¿Y qué supiste?
y un matiz interesante que se instala en la semana que recién pasó. Te mencionabas que el segundo episodio, que también es muy simbólico, y este hay que, yo creo, prestarle atención y seguirlo tal vez mucho más adelante en este proceso de la Convención Constituyente. Se trata de la Comisión de Descentralización de Equidad y de Justicia Territorial, que es el nombre que tiene. Sesionó en esta semana en 4 ciudades: en Arica, en San Carlos, Ovalle y Ancud, los constituyentes que estaban en esta comisión, y que es una de las más numerosas que hay en realidad en la actualidad. Sesionaron por distritos territoriales en general, para no trasladarse todos juntos a distintos lugares. Pero eso también es súper Se interesante, porque dieron cuenta que finalmente era irracional. es racional. Imagínate, Ancud, Arica son lugares muy, muy extremos. Pero también, de alguna manera, de aquí yo creo que el país también tiene una mirada bien particular, porque yo creo que van a revisar nuevamente el tema de la regionalización de nuestro país, lo que no es un tema menor, y obviamente todo lo que implica volver a regionalizar o ver cómo se va a estructurar territorialmente nuestro país, que a lo largo de la historia, particularmente el siglo XX, ha sido súper complejo y está muy relacionado con el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país. ¿Algún comentario sobre este tema, Alejandra? Es importante instalar, aunque es tarde, eh, pero la idea de revisar la historia de la división política y administrativa que se han dado o intentado dar los diferentes países del Cono Sur, solo para ubicarnos geográficamente. Y en ello se observa dos polos, que es el polo centralista y el polo descentralizado o federalista, como era la antigua descentralización, ¿cierto? O sea, este tema de la centralización, descentralización del territorio y el centro y la capital es antiguo como la historia de Chile. No nos olvidemos de, y voy a usar palabras castizas, españolas, antiguas, ¿cierto? De la pelea entre capitalinos, coquimbanos y pencones. O Así sea, es. traducido a un castellano moderno, entre las provincias del norte con La Serena a su cabeza, las provincias del sur con Concepción como su capital, y Santiago. Es una pelea antiquísima, que tuvo no pocos actores importantes y no pocos desencuentros, que en algún momento pareció la idea del federalismo tomar cuerpo con la Constitución federalista de la década del 20, de 1800, ¿cierto? Bueno, pero finalmente en Chile la corriente centralista, eh, la corriente centralista ocupó el poder, se asentó y se convirtió en una tradición. Hoy día eso se intenta desmontar, y la verdad es que se habla de los territorios, de la desterritorialización. Todavía no nos acostumbramos a ese concepto ah, deleuziano. Bueno, y está lleno de discursos, cada vez más, en la medida que los nuevos actores del escenario político tienen cabida en la prensa. Uno se encuentra con discursos delirantes en esta materia. Y yo creo que hay que decirlo con su nombre: esta es la comisión cuyos resultados más inciertos, cuyos alcances estratégicos para el país son inciertos. Eh, y la verdad es porque, más allá de la idea de descentralizar, no hay ni una otra idea. O sea, entonces, en este caso están en la etapa Foucaultiana. Hay que desarmar el reloj, pero desarmémoslo. Yo quiero tener mi pieza, yo mi cuerda, un par de engranajes, en fin, cada territorio con su parte del reloj. Cómo se arma el mecanismo para que funcione es algo que está por verse. Y a mí en particular, esta es la comisión que más me preocupa. Y el turné que se han dado por el país me parece pintoresco, pero en el fondo, aparte de decir aquí estamos desarmando el reloj, no veo que estén contribuyendo de mejor manera a articular una visión de futuro, de territorio futuro que funcione. Porque el otro día, reflexionando sobre este tema, sería bueno, ya han pasado varios años, ver cómo ha cambiado la vida de las regiones del Maule, por ejemplo, de Parinacota, las nuevas regiones que se han creado. Eh, Claro.
Sería interesante, ¿eh? La región de los líos, que cariñosamente la gente por allá la llama la región de los líos. Todas esas cosas vale la pena analizarlas. No he encontrado por ahí ningún análisis de verdad serio que un estudio que señale cuánto ha cambiado la vida para mejor de esos territorios. Bueno, A propósito de un antecedente nomás, no quiero decir nada más, además que lo he dicho todo. además que también acá siempre se ha pensado en el último tiempo, en la última década, hablar de la región de Aconcagua, un tema que está por verse. Es un tema que Alejandro, los políticos han acuñado sí, majaderamente para tener un discurso destacador. Con el tiempo se fueron sumando, y finalmente hoy día parece hasta de mal tono decir algo de lo contrario. O sea, a ese nivel, pero no es más que ese nivel, un nivel de choreza política. hablando de choreza política, veamos algo que siempre es muy pintoresco, tiene que ver con, hablemos de Diego Ancalao y de la lista del pueblo. Ya de la lista del pueblo van 7 u 8 convencionales constituyentes que Ocho han bajas, renunciado, 8 bajas, ¿ya? Van incluyendo la quedando tía menos. Pikachu, que yo en algún momento pensé que iba a armar una linda pareja mediática con Dino Pues, Azulado, cosa oh, que si se ocurrió, va Dino a su lado, cerramos la puerta, ¿no? Y apagamos la luz, ¿no? se apagamos la luz, pero la tía Pikachu, que hicieron sus par de performance, pero parece que ese dúo ya quedó para la historia, no más Dino Azulado, porque la tía Pikachu salió asustada a la lista del pueblo, Sí, y bueno, como tantos otros. ¿Por bueno, qué? algo pasa ahí entonces la lista del pueblo, que ayer presentó a su candidato presidencial. Se trata de Diego Ancalao, mapuche, es el primer candidato mapuche a la presidencia. Y la lista del pueblo, lo dejaron hablar poco en realidad, porque la vocera de la lista del pueblo Habló más. habló más, dijo que será eh, el programa del o de los pueblos y de los movimientos sociales. No va a ser un programa hecho y pensado por Diego Ancalao, sino que le van a hacer el programa, ¿quién es? El pueblo, ¿no? Y sí, sí, Diego Ancalao habló del Chile profundo, del Chile olvidado, habló obviamente de las reivindicaciones de los pueblos originarios, habla también habló en contra también de los grupos de poder que ha fabricado este modelo de desigualdad, así lo mencionó, y también solicitó al presidente Piñera un gesto de Estado, así lo llamó, hacia los presos políticos de la revuelta del año 2019. ¿Algún comentario, algún concepto? Quedó atrás nuestro conocido Cristian Cueva, que también había sido proclamado hace 2 semanas atrás por la lista del pueblo. Curiosamente ahora la lista del pueblo define finalmente a alguien con este perfil que siempre había pensado, no sé, siempre habían dicho que iba a ser alguien de las comunidades de los pueblos originarios. ¿Algún comentario, Alejandro, sobre el tema? Llama la atención lo que le pasó a Cristian. Nosotros, con esa solidaridad territorial, hablando de territorio, ¿cierto? Con la que uno se identifica, le deseamos todo lo mejor, pero finalmente en 2 semanas nada de lo mejor sucedió, o tal vez es lo mejor que le haya sucedido. Quedó fuera de esa, de esa participación en ese conglomerado, que en el intertanto se ha ido desgranando, se ha ido fragmentando en un proceso que parece no tener mucho fin y que pone también punto final a las ilusiones de una entendida cohesión de los independientes. Nosotros en algún momento planteamos el tema de que, y bueno, ¿cómo esto que los independientes empiezan a operar con una lógica de partido? ¿Cómo eso puede ser? O sea, o estaba súper concertado de antes, o coludido de antes, o era una manifestación más artificial. Finalmente resultó siendo la segunda alternativa. Al parecer era algo que estaba más bien pegoteado por el interés de participar que por algún cuerpo más integrado de ideas, de principios y que hablar de valores. Y eso es lo que estamos viendo que se fragmenta porque al parecer, otra cosa que también habíamos mencionado, la convivencia entre dialogantes y vociferantes se hace imposible en el escenario en que los vociferantes más bien actúan con una lógica de maltrato. En un país y en una sociedad que apela al buen trato y apela
a la victimización. Entonces, la pregunta del millón es: ¿los que salieron se estarán victimizando? ¿Serán víctimas de situaciones de maltrato al interior de la lista del pueblo? Raramente nadie habla de eso. Los que han hecho de esos argumentos, de ese tipo de discusión, el centro de su actuar, de repente callan. Hay un silencio demasiado sospechoso en torno a lo que le pasa a la lista del pueblo. Eh, yo diría que es un silencio pudoroso o vergonzoso, pero un silencio que suena muy fuerte. Y a propósito de eso, entonces, la aparición de Ancalao me parece que es con consecuencia lógica de dinámicas de articulación de ciertos Lord of War, ¿no? En este caso sería como, antes se llamaban señores de la guerra, pero a propósito de las máquinas de guerra, ¿cierto? Entonces, estos señores de ciertas maquinarias de guerra, sí tienen contacto entre ellos, se coordinan, de algún modo se comparten experiencias y combinan energías. Y en este caso, al parecer, es lo que tú resumiste como muy bien: el señor Ancalao es la cara visible de ese conglomerado, y lo que la colega le planteó también es como la lógica visible. O sea, ok, usted nos representa, pero nosotros ponemos las notas musicales de su canción. Y así están las cosas por ese lado. Alejandro, Interesante esa petición de gesto de Estado. Me parece que, sin conocer mucho los contornos de la petición, me parece que es una petición elegante, sí. que suena bien y que se, que se plantea bien. Me pareció que está bien planteado. Hay una, un golpe ganador de Ancalao. Bien. Bien Alejandro, por él. nos quedan pocos minutos, pero antes de hacerte la última pregunta, solamente quiero recomendar a nuestros auditores que están disponibles dos plataformas. Una que se llama plataforma Telar, que es de la Universidad Católica. Ellos han tomado a través de el Big Data mucha información de esta convención constituyente y han logrado sacar interesantes estadísticas. Por ejemplo, cómo ha sido el perfil de votación, cuáles han sido las listas que más hablan, cuáles son las personas que más hablan, cuántos minutos han ocupado, en fin, una serie de datos que son súper interesantes de revisar, se llama así, plataforma Telar. Y la otra es un bot, que es un WhatsApp, que se llama Constitubot, ¿ya? Hay un número que es fácil, digamos, de acceder a ello a través de la internet. Por lo tanto, para que se vayan interiorizando lo que está ocurriendo en esta convención constituyente. Pero quiero, Alejandro, terminar preguntándote sobre un episodio bien curioso, pero que tú como un hombre de política sabes por qué muchas veces se cambian los nombres de estos conglomerados políticos para oxigenarlo muchas veces. El Chile Vamos se puso una manito de gato en la cara, ¿no? En su cara política y cambió su nombre a Chile Podemos Más. ¿Qué siempre hay detrás del cambio? Porque lo vivimos hace un tiempo atrás cuando la ex Concertación pasó a llamarse Nueva Mayoría. ¿Qué hay siempre detrás de un cambio de nombre en conglomerado? ¿Qué se busca políticamente en cuanto a imagen hacia la ciudadanía, hacia los electores? Yo creo, estimado Patricio, que esta pregunta la vamos a dejar para la próxima semana, se nos fue el tiempo, junto con la necesidad de hablar de muchos tal Ivanes que andan por ahí sueltos, a propósito de un meme genial que apareció esta semana. Y por qué no también hablar en serio y recordar la, esta preocupación súbita de la comunidad chilena por la situación de Afganistán, una cosa súper rara, incluyendo promesas de traer un grupo de refugiados que apareció en la cabeza del ministro de Relaciones Exteriores. No sé si a petición de los gringos o de mutuo propio, pero todo eso está dando vuelta y se nos queda pendiente para la próxima semana. Nos despedimos, cuídense, el coronavirus anda suelto y nos vemos en una semana más. Chao, Chao. Alejandro, ustedes bien.